Entonces, para entender la sensibilidad y la especificidad, vamos a usar el cuadrito clásico, cuadricelular, de sí, no, sí, no. Acá lo vamos a reemplazar por prueba positiva, prueba negativa en la primera columna, y por enfermos y sanos en la primera línea. Ustedes se dan cuenta que se repite el mismo esquema, sí, no, sí, no. El sí, no, en la primera columna se refiere a la prueba. Prueba sí, prueba no. En cuanto a la positividad. Prueba positiva, prueba negativa. Y en la primera línea el sí, no se reemplaza por enfermedad presente o enfermedad ausente. ¿No? Entonces, supongamos que tenemos una población de 100 personas. Siempre los ejercicios e incluso las realidades se tienen que llevar al número 100 para que el exceso de casos, el exceso de observaciones, digamos, más que de casos, el exceso de observaciones no nos lleve a una falsa comprensión de la dimensión del problema. Entonces, de una manera, digamos, más, se podría decir, eh, menos exagerada, y tampoco con una ausencia de casos, porque 100 son bastantes observaciones, nos da una medida interesante para poder hacer ejercicios y comparaciones. Entonces nosotros tenemos acá la prueba positiva en 50 situaciones y la prueba negativa en 50 observaciones. Y los enfermos son 50 y los sanos son 50. ¿Cuántos grados de libertad tengo yo para llenar estas cuatro celdas? ¿Cuántas celdas tengo que yo llenar para saber todas las demás? Una. Muy bien, Natalia, una. Natalia, ¿nos podrías explicar por qué es una? Porque con un dato que complete puedo después ir completando el resto. Con solo un solo dato puedo sacar los otros. Claro, porque es líneas menos uno, que son dos líneas, menos uno, uno, y acá columnas menos una, y son dos columnas, dos menos una por una, con un solo dato ya lleno. Entonces yo acá lo voy a teñir al dato, lo voy a pintar, porque está con una... Acá tenemos entonces 45 enfermos que dan la prueba positiva sobre 50. La sensibilidad, ¿de cuánto es? Si en 50 casos, si en 50 pruebas positivas, 45 son enfermos, El 95%. en 100 pruebas positivas, ¿cuántos enfermos hay? Si en 50 y 45, en 100, ¿cuántos habría? 90. 90. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad? De 100 casos va a El descubrir 90%. El 90%. 90%. Miren qué interesante, qué interesante. Vayamos a los sanos acá, lo pintamos. Bien, entonces, vemos aquí que vamos a tener de 50, vamos a tener de 50 sanos, vamos a tener 45 negativos. ¿Cuál es la especificidad?
Si en 50 tengo 45 negativos, en 100, ¿cuántos negativos voy a tener? En 50 sanos tengo 45 pruebas negativas. O sea que me confirman que son sanos, la prueba. En 100, ¿cuántos tendrían? 90, lo mismo. 90. O sea, tengo una sensibilidad de 90 y tengo una especificidad de 90. Tengo una prueba, ¿no? Donde voy a tener el 90% de sensibilidad y el 90% de especificidad. Ustedes se dan cuenta que con un solo dato ya sabíamos todos los demás, porque acá 45 necesariamente tiene que dar 15, tiene que dar 5, ¿no? Y si aquí daba 5, acá tenía que dar 45, como efectivamente vemos. Y si acá hay 45 y acá hay 50, acá tiene que haber 5. Por eso con un solo dato, como dijo Natalia, con un solo dato tenemos todos los demás. Bien. ¿Qué sucede? Que a nosotros ahora nos queda claro que hemos hecho 100 pruebas para descubrir cuántos enfermos. 45 enfermos. ¿Está bien? Vamos a tener 45 enfermos. Bien, vamos, esta es una población. Esta es una población que tiene una prevalencia de ¿cuánto? ¿Se acuerdan lo que era la prevalencia? La proporción de enfermos. ¿Cuál es la proporción de enfermos en esa población? ¿Cuántos enfermos hay? ¿Cuántos enfermos tenemos en El total? 90. No, ¿cuántos enfermos tenemos en total? 45. Ah, perdón, 45 en 50. No, enfermos son estos, 50. Entonces, ¿la prevalencia de cuánto es? Yo acá tendría que encontrar la probabilidad. Es el 50%, ¿no? 50 es el 50% de 100. O sea, en términos de probabilidad, 50 dividido 100 me va a dar eso. Así, que es el 50%. ¿Está bien? O sea, en una población que tengo el 50% de prevalencia, yo logré detectar 45 enfermos. ¿Está bien? Bueno, vamos a esta. Fíjense, acá cambiamos la población. Acá la población tiene más enfermos o más sanos. Más enfermos. Más enfermos. O sea, es una población mucho más enferma. Es como si hubiéramos ido a un lugar que concentra a los enfermos. Hubiéramos ido a un hospital que concentra enfermos. Un tipo, ¿no? Bien. Como en el caso anterior, ¿cuántos grados de libertad tenemos? 1. 1. Entonces, con llenarlo solo, nosotros vamos a saber cuántos enfermos tenemos.
Y ahí tenemos 81. Quiere decir que acá nos quedan 9. ¿No es cierto? Y ahí nos quedan 9. Acá hay 18, acá nos quedan otros 9. Y si acá hay 81 y hay 82 pruebas positivas, acá ¿cuánto queda para poner? ¿Qué es el número que falta ahí? 1. 1. 1. Bien. Entonces, fíjense que nosotros acá tenemos 90 enfermos y pudimos descubrir 81 con la prueba. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que acá nosotros podemos descubrir 45. ¿A qué se debe que con la misma prueba que tiene 90% de sensibilidad, o sea, descubre al 90% de los enfermos, y 90% de especificidad, o sea, descubre al 90% de los sanos? ¿A qué se debe que en un lugar nosotros podamos descubrir 45 enfermos y en otro lugar 81? ¿A qué se debe? La prevalencia acá era del 50%, dijimos. ¿Y acá de cuánto es? El 90%. Y acá es del 90%. Se me escapó el color. Acá es el 90%. Entonces, donde hay más prevalencia, descubro más casos. ¿Les parece raro eso? ¿O les parece lógico? ¿Qué les parece? ¿Es raro que si hay más enfermos yo descubra más enfermos? No. Es lógico, ¿no? Ujú. Quiere Sí, decir, ¿quién define dónde va a ser las pruebas? ¿El investigador o el reactivo que tengo colocado en el estante del laboratorio? ¿Quién decide? ¿Lo voy a hacer en esta población o en aquella? ¿Quién decide? el investigador. El investigador. Entonces, escuchar que en algún país salen a hacer pruebas en la Plaza Constitución o en la Plaza de Luján o en la Plaza de en el Parque Pereira y Iraola. Es una locura desde el punto de vista epidemiológico. ¿Se dan cuenta? Porque lo primero que tiene que decir es, vamos a hacer el estudio donde suponemos que hay más prevalencia, sea este lugar o aquel. Lo que manda es el conocimiento del investigador acerca de dónde están los casos. Y acá nosotros vemos estas locuras de una manera incesante, indignante, porque hay un montón de gente que las necesita y no se les hacen. Y se hacen pruebas donde no hacen falta. Tenemos una falta de conocimiento epidemiológico fenomenal, fenomenal. Estamos encerrados en lugares donde esperamos que venga la demanda, ¿no? Y cuando salimos del hospital, vamos a donde no tenemos, a donde nos equivocamos de lugar, porque no tenemos el mínimo conocimiento epidemiológico. ¿Qué dice esto? Dice hay que buscar, hay que hacer las pruebas donde están los casos, no donde no están. Fíjense que en este lugar, que hay 50% de prevalencia, ¿cuántos falsos tengo yo acá? ¿Cuántos falsos en este cuadro? Tanto positivos como negativos. Si yo los sumo, ¿cuántos falsos tengo?
¿Eh? ¿Cuántos falsos hay? 10. 10. Vamos a pintarlos. Vamos a pintarlos de otro color. No sé si los pinto acá o acá. Porque yo no estoy muy hábil con esto. Acá tenemos, los 10 están acá. ¿Ven? Entonces tenemos 10 casos. ¿Contra qué voy a comparar estos falsos positivos? Contra los verdaderos positivos. Porque yo encontré 45 y tengo 10 que no sé qué son. ¿Se entiende? Quiere decir, yo tengo una eficiencia de 10 negativos en 45 positivos. Tengo una eficiencia de 45 a 10. Y acá, ¿cuántos falsos tengo en el segundo cuadro? 10. 10. ¿Mi eficiencia es mayor o es menor? ¿Soy más eficiente o menos eficiente? Con el mismo esfuerzo descubro casos con menos pérdida de trabajo o con más pérdida de trabajo. ¿Qué me cuesta más? ¿Estar en el primer grupo haciendo reacciones o en el segundo grupo? ¿Dónde tengo más provecho? En el primer grupo yo tengo 10 falsos para encontrar 45 casos. Y acá tengo 10 falsos para encontrar 81. ¿Qué les parece? ¿Qué es más Es mejor el conveniente? segundo. Es mucho más conveniente el segundo. ¿Se dan cuenta? La eficiencia, o sea, el gasto de los recursos para lograr provecho, está en el segundo cuadro, no en el primero. Si uno compara uno con el otro. Desde ya que si uno tiene recursos, lo hacen los dos. Pero estamos hablando de racionalidad frente a una escasez relativa, donde uno tiene que ir decidiendo, por lo menos a veces es escasez de tiempo. ¿Qué hago mañana? Después yo sé que a lo mejor puedo completar, pero yo por dónde empiezo, ¿no? Entonces, es fundamental entender que por más que avance la tecnología y por más que nos vendan tanta tecnología que ahora se nos viene encima, ¿no? Si falta la persona que tome una determinación correcta, la tecnología nos va a jugar en contra. Nos va a producir una enorme cantidad de falsos que se van a llevar de regalo un tratamiento que no necesitan y que les va a faltar el tratamiento que necesitan, cuando son verdaderos positivos, pero pasaron como falsos. Deberían haber sido verdaderos positivos. Entonces, la tecnología va a estar y está siempre, con esta demostración, va a estar siempre absolutamente relegada al personal. Absolutamente. No hay posibilidad ninguna de que la tecnología nos reemplace. No hay posibilidad ninguna. Absolutamente. Todo absoluta mentira, empezando por Silicon Valley, que la nombré, que se viene la tecnología, que se robotiza, se miniaturiza todo y se informatiza todo. Y llega la inteligencia artificial y ya no sabemos qué pasará con el empleo, en la salud, en todos lados. Falso, absolutamente falso. Si no estamos nosotros para decidir qué hacemos con la tecnología, vamos a terminar mal. Tenemos que evitar e impedir esta locura que se está instalando a pasos agigantados, en desmedro absolutamente de la dignidad humana, con una falta de respeto total por el trabajador, absoluta, por el profesional, por el trabajador, absoluta. Un desencanto tremendo acerca del adelanto de la ciencia cuando termina diciendo estas barbaridades. Entonces, ¿hay pruebas? Por supuesto. Con esta prueba se desbarata absolutamente cualquier razonamiento a favor de la tecnología ciega. La tecnología ciega pierde totalmente su condición de reemplazante del ser humano, absolutamente. Bueno, les queda el cuadrito. Lo vamos a mandar así como está terminado.
es la primera. Si hacemos el cuadro así, ¿no? Esta es la columna de la sensibilidad. Donde coloquemos el problema, acá los problemas son los enfermos, donde coloquemos el problema, esta es la columna de la sensibilidad. De tal manera que tenemos una sensibilidad del 90%. Por casualidad, porque el ejercicio lo reclamaba para que nos dé números enteros y demás, yo busqué cómo nos daba números enteros y bueno, elegí 90% de sensibilidad y también 90% de especificidad, pero no necesariamente debería ser así. Uno puede idear cualquier otro ejercicio con la sensibilidad y la especificidad que quiera. Lo único que para poder comparar tiene que utilizar la misma prueba con la misma sensibilidad y especificidad en el primer cuadro y en el segundo. Las poblaciones cambian, pero la prueba tiene que ser la misma para llegar a este resultado de que los falsos son mucho más abundantes en términos relativos cuando la prevalencia baja. Uno tiene que ir a los lugares donde la prevalencia es alta. ¿Esto saben quién lo descubrió? Bayes, con B larga. Teorema de Bayes. Hay que conocer el teorema de Bayes. Bayes era un sacerdote. Él decía, ¿cómo puedo demostrar que Dios existe? Entonces, si él preguntaba a cualquiera, se llevaba la sorpresa de que le decían, no, yo soy ateo, yo no sé si existe. Y entonces él quiso terminarla con esto. Y entonces él dijo, tengo que preguntar a los que saben la verdad. ¿Y quiénes son los que saben la verdad para Bayes? Los compañeros sacerdotes. Entonces él le preguntaba a los compañeros sacerdotes, ¿Dios existe? Sí. Entonces dijo, elegí muy bien el lugar donde preguntarlo. Y esto que parecía una obviedad y una trampa, ¿no? Una trampa lógica, ¿no? Resultó ser que la epidemiología lo recupera para decir lo que hacía Bayes desde el punto de vista de las creencias no es algo que pueda certificar definitivamente el valor de una creencia, pero para la epidemiología es muy útil, muy útil. Teorema de Bayes. Leer teorema de Bayes. Bien. Hemos pasado por este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿En qué momento está siendo observada para decir está bien o está mal esa forma de hacer la muestra? Está en el concepto de la muestra, está en el método, donde yo digo esta muestra para este estudio no va. Lo digo en la validación del concepto, en la validación del método, en la validación del dato. Por supuesto que si la muestra es inválida, el dato es inválido. Si el concepto es inválido, como esto es una escalera que tiene que tener coherencia, si yo del concepto paso a un método, pero mi concepto es inválido, voy a elegir seguramente un método que no me va a llevar a un puerto. Y si tengo un método que no está bien, seguramente no me va a llevar a un dato correcto. Y si no tengo un dato correcto, seguramente no me va a permitir hacer una exposición útil. O sea que todo, digamos, tiene una coherencia interna, ¿no? Entonces, la forma de muestrear a mi universo para poder decir lo conozco, forma parte del concepto, forma parte del método, forma parte del dato, forma parte de la exposición. Del dato. Yo tengo un dato. Estoy 200 chicos con diarrea en el pueblo. Eso, ese dato, proviene de una muestra, Sí. ¿no? A lo Entonces mejor la muestra se obtuvo por la demanda,
que vino al hospital, o a lo mejor la muestra se obtuvo por un chequeo que yo hice yendo a los colegios, o a lo mejor hice una encuesta en las familias. Entonces ese dato viene de una muestra. O sea que ese dato es posterior a algo que yo hice para obtenerlo. Cada método aplicado. O sea, el dato es el hijo del método. Así que en el método ya vimos la sensibilidad y especificidad, y ahora vamos a ver, bueno, esa prueba que yo tengo, ¿a quién se le apliqué y por qué? Y entonces ahí tenemos el tema de las muestras. Y las muestras son cuantitativas y también son cualitativas. Son cuantitativas cuando quieren medir, y son cualitativas cuando quieren ¿qué? Ya no medir. En las muestras cuantitativas yo tengo que tener un cálculo de cuánta gente voy a estudiar, y lo tengo que tener previamente, y después me largo a estudiar. En las muestras cualitativas no. En las muestras cualitativas yo quiero encontrarme con la observación que me diga algo que yo no sé. Entonces, esa observación la voy a hacer donde yo voy a aprender. Por lo tanto, si yo llego a tirar un dado para sortear los casos que voy a observar, puedo a lo mejor pasarme la vida observando los casos que no me interesan para entender, porque han sido sorteados y no cayeron en el lugar donde yo quiero entender. Entonces, la muestra cualitativa no tiene un número fijo, sino que es una búsqueda en el lugar donde yo voy a lograr algo, que no es contar, que no es sumar, sino que es, ¿qué quiero hacer yo con una muestra cualitativa? ¿Qué quiero hacer con una entrevista? ¿Qué quiero hacer con un informante clave? ¿Qué quiero hacer con un grupo reunido al cual le hago una pregunta? No quiero poner palotes, quiero hacer otra cosa. ¿Qué les parece? Necesitas saber las características de esa población, por ejemplo. Y pero con una muestra cuantitativa lo podría saber: altura, color de cabello, si usa anteojos, no usa anteojos, sí, no. Entender lo que pasa. Entender, 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 interpretar. ¿Eh? Entonces, yo para poder interpretar tengo que encontrarme con esa observación que a mí me va a agregar un conocimiento que yo no tengo. Y puede ser una observación, o pueden ser 3 o 4 o 5. ¿Y cuándo voy a parar? Cuando entendí. Cuando entendí. Quiere decir que yo no sé exactamente cuántas voy a hacer. Empiezo, y ese entender me dice, bueno, ya está, Mario, ya te agregaron la información que buscabas, y ahora, ¿sabés? Seguís trabajando y seguís entrevistando y no agregas nada. Se llegó a un punto que se llama punto de, el otro día dijimos la palabrita, Saturación. saturación. Perfecto. Se llegó al punto de saturación. Que lo comparábamos con agregar sal hasta el punto en que no se disuelve, entonces se alcanzó el punto de saturación. La sal no le entrega nada al agua, el entrevistado no le agrega nada al entrevistador. Precipita sin agregar nada, saturó. Se saturó la muestra. Entonces, la muestra cuantitativa quiere representar al universo. La muestra cualitativa quiere entender lo que pasa en algo, en cualquier situación que uno se le ocurra. Son muy diferentes los objetivos.
pero son complementarios. Sería algo así. Si yo encuentro algo que cuantitativamente me sorprenda, lo conté, hice un muestreo cuantitativo, ¿no? ¿No? Supongamos, qué sé yo, acá alguna especialidad de ustedes, a ver, alguna especialidad de ustedes. Eh, supongamos con Natalia, trajo el tema de la hemoterapia. Yo tengo los donantes, ¿no? Y de pronto veo que no vienen los donantes que eran automáticos, los que venían con un periódico, con un periodo determinado. Entonces yo lo único que sé es que disminuyeron. Eso es el conteo cuantitativo. Pero yo no soy un pepino de por qué no vienen. ¿Se entiende? Entonces los tengo que encontrar y decirle, señor, ¿se acuerda que usted venía? Sí. Bueno, las 2 últimas veces que le tocaron, ninguna vino. Pasaron 8 meses. Usted podía haber venido cada 4. O ahora, como dice Natalia, cada 6. Bueno, en 2 años no vino 2 veces. ¿Puedo saber a qué se debe? Entonces ustedes empiezan a entender. Nada que ver con el muestreo cuantitativo. ¿Y a cuántos se los va a preguntar? Cuando Natalia se los pregunte a 5 y los 5 le digan lo mismo o muy parecido, y el sexto repite al tercero y el séptimo repite al cuarto y el octavo repite al quinto, con 8 se terminó. Ya está, ya se empezó a repetir, basta, se repitió 3 veces, ya está. ¿Cuánto voy a hacer? No voy a vivir para esto. Ya está. ¿Se entiende? Bueno, y así con todo. Cuando de pronto, entonces, lo cuantitativo estimula que uno se entere de por qué es ese número. Uy, bajó. ¿Por qué bajó? No, aumentó. ¿Por qué aumentó? Esa pregunta del por qué nos lleva a lo cualitativo. Y al revés, cuando yo me entere, sin ser hemoterapeuta, de que una persona en mi consultorio de casualidad me diga, no, yo me iba a hacer, el doctor, transfusiones, me iba a hacer, pero ahora ya no vi más, ¿eh? Yo digo, escuchen, ¿y desde cuándo? Y no, hace 2 o 3 años, y no estará pasando esto en todos lados. Uy, le voy a preguntar a mi amiga Natalia, que es terapeuta china, Natalia, vos es que vino una persona y me dijo, ¿sí te está uy, sí, me está pasando eso. O sea, el comentario de un paciente en el consultorio me despertó una curiosidad cuantitativa, y fui de lo cual y a lo cuántico. Natalia me confirma, sí, vos sabés que yo tampoco sé por qué se debe, porque lo que hago es la terapia sacar y depurar la situación para que sirva a los pacientes. Pero entonces, lo cuanti y lo quali va uno al otro, el otro a uno, ¿eh? Y se van llevando sucesivamente unos a otros. Así que una investigación muchas veces tiene ambas cosas, o no, depende. Bien, entonces vamos a ver los métodos. Si vemos el método cuantitativo, vamos a ver esto. Vamos a sacar, como me enseñó la rara, ¿eh? Vamos a sacar esto y tenemos muestreos en metodología cuantitativa. Fíjense, es probabilístico. ¿Qué quiere decir que es probabilístico? Un muestreo. Y aplica la ley de probabilidad, teoría de probabilidades para decir, yo tengo tantas probabilidades de decir algo acerca del universo porque utilicé un muestreo probabilístico. ¿No? Entonces, ¿qué problema hay si yo tengo muestreo probabilístico? Que tenga un error de muestreo. O sea, que mi muestra no haya caído en los lugares correctos para poder representar al universo. Entonces, si yo tuviera un universo homogéneo, es una cosa. Y si tengo un universo heterogéneo, es otra. Por ejemplo, la capital federal, ¿es homogénea o es heterogénea en cuanto a su salud, su ingreso, su educación?
¿Es lo mismo un barrio que otro? No, es heterogénea. Es heterogéneo. Bueno, ustedes saben que la Rivadavia parecería como que define una gran heterogeneidad. Al sur de la Rivadavia y al norte de la Rivadavia. Y así pasa con cada partido. Y así pasa entre partidos, ¿no? La provincia de Buenos Aires, ¿es homogénea o es heterogénea? Heterogéneo también. Es heterogénea. Entonces, si yo necesitara entrevistar a 100 personas, no podría sortearlas por el número de documento basándome, por ejemplo, en la Lotería Nacional. De ahí sacaría el número de documento y las iría a entrevistar. No podría hacerlo, porque probablemente tendría la posibilidad de caer demasiado en algunos partidos que desnivelan para determinado lado. ¿Está bien? Entonces, el muestreo aleatorio, el muestreo por sorteo, que yo tendría que tener un listado previo y completo de la población para sortearla, luego encontrarla y encuestarla, digamos, o medirla, si tengo que medir la altura, etcétera, o una reacción sanguínea, yo no podría hacerlo en un universo heterogéneo, lo podría hacer en un universo homogéneo. Bien. La otra cuestión es que si es probabilístico, sea sistemático. O sea, que pongamos, yo tengo que hacer un muestreo de 100 personas en una población de 1000. Entonces, en vez de sortearlas, hago un muestreo sistemático. No es aleatorio, es sistemático. ¿Cómo sería? Sería que yo elijo cualquier número, supongamos, lo más fácil sería elegir el número 0, y a partir de ahí decir, ¿cuántos necesito yo? Si son 100 sobre 1000, y necesito uno de cada 10, y el universo es homogéneo. Entonces elijo, por ejemplo, el número 5. El segundo, ¿cuál va a ser? El 15. El tercero, el 25. El cuarto, el 35. Eso es un muestreo sistemático. No lo sorteé. Elegí un número y a partir de ahí lo escalé para llegar a completar el total de observaciones que necesito. ¿Está bien la diferencia? Sigue siendo para universos homogéneos. La otra posibilidad es que yo diga, no, no me engaña esto, porque Villa Devoto es muy diferente que el Bajo Flores. Porque un lugar residencial de un partido es muy diferente de la villa del partido. ¿Está bien? Si el partido tiene una villa. Entonces, yo digo, lo voy a estratificar a mi universo, porque yo sé que los barrios que lo componen son diferentes. Entonces, si lo voy a estratificar, voy a tener la astucia de sacar observaciones en todos los barrios que sean diferentes, para que esté representado el universo. Por eso cuando alguien dice, sin saber, dice, no, muestramos al 10%. Se ve que jamás leyó muestreo. Jamás. No hay un porcentaje que defina cuándo es un buen muestreo y cuándo no es. Depende, imagínense, de todas estas cosas. Ahora, el muestreo estratificado puede ser simple. Simplemente yo digo, voy a tomar un individuo de cada uno de los lugares diferentes. Y la otra posibilidad es que yo diga, no, pero el lugar más grande es, en este caso, la villa. O al contrario, el residencial. Entonces, alguien va a decir, toma tantos individuos como representen el tamaño de esos lugares diferentes. Quiere decir que si un lugar es el doble que el otro, voy a obtener el doble de observaciones en ese lugar respecto del otro. Sería proporcional. ¿Está bien? Y en la cuarta figura que aquí aparece es por conglomerado. ¿No?
En el estratificado, la posibilidad del error de muestreo es que uno no conozca bien cuáles son los elementos que hay en la población. En el por conglomerados serían grandes poblaciones. Supongamos un ejemplo, serían las provincias en la Argentina, ¿no? Entonces yo tendría que tener tantas observaciones en Catamarca, como en Salta, como en... ¿Se entiende? Entonces estaría haciendo un muestreo por conglomerado. Dejamos de lado esto del error estándar porque lo vamos a ver en el ejercicio de estadística, para entender mejor este tema del error estándar. Pero nos queda claro que la diferencia entre conglomerado y estratificado, ¿cuál sería? Porque parecerían iguales, ¿no es cierto? Pero no son iguales. La diferencia sería que por conglomerados es por poblaciones agrupadas. Por ejemplo, cuando dije Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, eso es por conglomerados. En el estratificado, al principio nombramos los barrios, por ejemplo, de la Capital Federal, yo dije Villa Devoto, el Bajo Flores, pero supongamos que en el estratificado yo no estratifique por barrios, sino que estratifique por profesión. Entonces, va a haber tantos profesionales y esos profesionales van a estar, algunos en el Bajo Flores, porque no va a carecer de profesionales, y muchos va a haber en Villa Devoto. Pero yo no estoy estratificando por barrio, estoy estratificando por profesión. Y esos están distribuidos de una manera difusa, que yo tengo que tener la habilidad de saber cómo extraigo yo los profesionales en el Bajo Flores. ¿Dónde están? ¿Se entiende? Entonces ahí voy a decir, voy a ir al colegio de Flores para la profesión que estoy buscando y voy a decir, a ver, ¿quiénes están colegiados? Ya tengo ahí una pista. ¿Está bien? Voy a ir a los avisos clasificados. O sea, tengo que encontrar la forma que me revele dónde están los sujetos que yo quiero encontrar. ¿Está bien? Ahora, ahí hemos terminado con el muestreo probabilístico. ¿Alguna pregunta? Es bastante sencillo. Si es homogéneo, tengo el aleatorio y el sistemático. Si no es homogéneo, tengo el estratificado y por conglomerado. Si es difuso, es el estratificado. Si es concentrado, es por conglomerado. ¿Alguna duda? Laura, por ejemplo, vos podrías decir esto con tus palabras del muestreo probabilístico, cuáles son las alternativas y las diferencias. Eso que dijo, o sea, si es, la población es heterogénea, podemos usar o el estratificado o el conglomerado, ¿no? Y si es homogénea, aleatorio o sistemático. La diferencia igual entre estratificado y conglomerado era el tema de que estratificado, conglomerados son grupos de poblaciones grandes, como decir Catamarca, por ejemplo, eso. Agrupados. Agrupados, es verdad, agrupados. Concentrados. Claro, claro. Y estratificado podría ser no solo por barrio, población, sino por profesiones, como lo que dijo, ¿no? Claro. Sí, por creencias. Creencias o diferentes. Sí, Uh-huh. sí, por un culto. Entonces están en todos los barrios, Claro, por ejemplo. ¿No? sí. Por grado de instrucción. También. Tendría que ser Uh-huh. estratificado, pero ya de una manera que no es tan... Educación podría ser también, no sé. ¿Sí? Educación, digo, hasta qué grado de educación tuvieran, por ejemplo. Claro,
Claro. Una vez que yo tengo ese grupo identificado, puedo aplicar el aleatorio o el sistemático. ¿Se dan cuenta? Porque ya logré el grupo homogéneo separado uno del otro. Acá está el grupo homogéneo de profesionales, acá está el grupo homogéneo de no profesionales. ¿Entiende? Entonces, en el grupo homogéneo, si yo los considero suficientemente homogéneos pero distintos, le aplico a cada uno el muestreo aleatorio. Y entonces ahora no tengo el riesgo de caer de casualidad justo en los profesionales. Me perdí todos los no profesionales porque al sortear me cayeron todos profesionales. ¿Entiendes? Como yo advertí que lo que yo estaba estudiando estaba diferenciado porque no era lo mismo en profesionales que en no profesionales, tuve la habilidad de separarlos antes de sortearlos. Si no los separaba, tenía la desgracia de que me cayera el sorteo en el mismo lugar. ¿Me explico ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahora si yo tuviera que definir la cantidad dentro del muestreo probabilístico, ustedes van, y lo podemos hacer ahora, una vez que saque este cuadro. Porque no creo que si voy ahora a internet se vea, porque ahí uno encuentra cálculo de la muestra, se busca así, cálculo de la muestra, y te aparecen 4 o 5 sitios que te ofrecen el cálculo de la muestra. Vos le das los datos que te piden y te dice el número de personas que necesitas. Tan fácil como eso, no tiene nada que ver con el 10% para nada. ¿Qué te va a pedir? Te va a pedir cuál es la variación cuál es el tamaño de tu universo. Porque esto ya lo vimos, pero podemos repasarlo. Si el universo es más grande, ¿el tamaño de la muestra es más grande o más chico? Si yo tengo un universo grande, ¿el tamaño de la muestra crece o disminuye? Disminuye. ¿Eh? El tamaño del universo es grande. Por ejemplo, Mar del Plata. Y el barrio es el puerto. Si yo lo hago en Mar del Plata, el tamaño de la muestra que yo tengo que tener es más grande que si lo hago solamente en el puerto o más chica. Es más grande. ¿Eh? Mi muestra para toda la ciudad es más grande o más chica que la muestra que yo tengo que hacer si me limito a un barrio. Más grande debería ser. No, la pregunta es, entonces no entiendo, pero tu respuesta. El tamaño de la muestra, la cantidad de observaciones, la cantidad de individuos, la cantidad de casos, la cantidad de lo que yo, el tamaño de lo que yo estoy observando, el tamaño de la muestra, ¿crece con el aumento de la población o disminuye? Porque Internet te va a pedir, dígame el tamaño del universo. No le vas a tener que decir, y mi universo se compone de 2000 personas. Ya le diste un dato. Después te va a decir cuántos tenés que encuestar, cuántos tenés que observar. No te va a pedir. Vos cuando le pongas un número muy grande, el cálculo te va a dar un número más alto o más bajo de observaciones. Si yo tomo como referencia la ciudad y hago una muestra dentro de esa ciudad, la muestra va a ser menor con respecto a la ciudad, ¿o no? Si vos haces una muestra en una, Había comentado usted que el universo es Mar del Plata, sí, que es sí. Y el barrio podría ser el barrio del puerto. Bien. entonces, si la muestra la tomo, tengo en cuenta toda la ciudad,
Sí. Si el universo es toda la ciudad, la muestra sería más reducida. O sea, vos tendrías menos observaciones en la ciudad que si vas al puerto. En el puerto harías más observaciones. Eso es lo No, que no, yo lo interpreté al revés. Ah, bien, bien. Al revés, ¿cómo sería? Yo, tal vez donde considero, a ver, el universo es Mar del Plata, y yo creo Sí. que hay más prevalencia en el puerto de Mar del Plata, voy a ir a buscar el puerto de Mar del Plata. Entonces No, mi yo no, muestra la sí. tengo que buscar con respecto al universo, ¿o Bien, no? perfecto. Sí, lo que dijiste es perfecto porque le agregaste la palabra prevalencia. Pero si vos no conocés la prevalencia y tenés una Ujú. ciudad enorme y un barrio, ¿dónde vas a necesitar más observaciones para conocer un dato? Suponiendo que fuera homogéneo. Vos dijiste, usaste la palabra prevalencia, entonces hablaste de algo heterogéneo. El puerto tiene más problemas que Mar del Plata. Entonces yo voy a ir a estudiar el puerto. Y a lo mejor a Mar del Plata no lo estudio, porque voy a empezar por el puerto. Pero supongamos que tenés la ciudad homogénea, con la igualdad de posibilidades de encontrar casos en cada manzana, y tenés por un lado el puerto y por otro lado Mar del Plata. Mar del Plata es grande y el puerto es chiquito. ¿Dónde necesitas más observaciones? Y en la ciudad de Mar del Plata, o sea, hay mayor Bueno, es una regla general que la muestra crece con el aumento de la población. Cuanto más grande la población, más tiene que ser tu muestra. Más grande tiene que ser tu muestra. Bien. Y si vos querés errarle por muy poquitito, vos en el dato que estás averiguando, qué sé yo, suponete donantes no aptos. Pero vos le querés cerrar por poquitito, querés decir, yo no quiero equivocarme más del 1%. Sos muy exigente. La muestra, ¿tiene que aumentar o tiene que disminuir? Si vos al decirle el dato a alguien, el ministro, está esperando que le digas cuántos donantes no son aptos. Entonces, vos no te querés equivocar en más del 1%. Te podrías dar el lujo de decir, bueno, me puedo permitir el lujo de, me equivoco en el 10, porque es un dato que se necesita grueso ahora. O no, yo quiero afinarle muy bien el dato. Entonces, ¿cuántos donantes tendrías que revisar? ¿Tendrías que revisar más donantes o menos si sos muy exigente con el resultado? Para tener menos error. Porque te va a preguntar el calculador, ¿qué error espera usted? Ah, yo espero un error muy bajo. Y ahí te va a tirar el cálculo de la muestra. Pero si usted necesita tantas observaciones. Si te querés equivocar poco, ¿mirás mucho o mirás poco? Y miro poco. Si querés equivocarte poco, ¿mirás poco? Yo creo que cuanto más casos mirás, menos posibilidad de equivocarte tenés. Entonces, las posibilidades de equivocarse se reducen si vos aumentás el número de observaciones. Si vos lees una página 2 veces, tenés menos posibilidades de equivocarte al interpretar eso que al haberla leído una sola vez. Entonces, el número de observaciones va a aumentar, tu tamaño de la muestra va a aumentar cuando vos te pongas muy exigente con el resultado. ¿Está bien? Y después te va a preguntar, óigame, ¿qué nivel de significación quiere? ¿Usted quiere asegurarle al ministro con un 95% de seguridad?
cosa de que si él llega a investigar de nuevo, 100 veces, 95 veces coincida con el dato que usted le da, o usted quiere decírselo con un 80% de seguridad, cosa de que si él manda otra investigación, tenga un 20% de posibilidad de demostrarle que el dato que usted le dio está equivocado. Por supuesto que si es un dato poco importante, nosotros nos vamos a manejar con un nivel de significación bajo, del 80%. Pero si es un dato muy grave, vamos a ser más exigentes. Pero entonces, el nivel de la cantidad de observaciones aumenta con la seguridad que uno tiene para afirmar algo o disminuye. Que sería el nivel de significación, ¿no? Que te va a preguntar el calculador. Pero sí, ¿cuál es el nivel de significación que usted quiere? Para que usted diga, mire que el dato que le doy es muy significativo, ¿eh? Ahí necesitas más casos o menos, más observaciones o menos observaciones. Que si vos le decís, mire, muy seguro no es muy significativo lo que le voy a decir. Para decirle esto último. Más observaciones. ¿Eh? Para que sea significativo, más observaciones. Claro. Cuando vos le contestes al calculador que vos querés ser más que le querés dar una significación más importante a lo que le digas, mire que yo le doy un dato muy significativo, le digas al ministro, o al secretario, o al director del hospital, él va a decir, me está diciendo que esto tiene que si yo lo llego a repetir me voy a encontrar con el mismo grado, con la misma nota que me dice ella, lo más probable, porque me ha dicho que es muy significativo el dato. ¿Ha trabajado con cuánto? Con el 95% de significación. Entonces el calculador te va a pedir el error, el tamaño de la población y el nivel de significación. Ahí te tira el dato, ¿eh? Ahí te tira el número de casos. Y cuando te diga que son 137, vos decís, sí, qué poquitos, ¿eh? Bueno, son pocos, son mucho menos de los que uno cree. Por eso el 10%, no tiene nada que ver. Entonces 137. 137 vas a decir mañana, bueno, depende, mañana para hacerlo bien. Pero bueno, vas a tener esos 137. Y de pronto 20 están ausentes. Con 20, vos vas a decir, los reemplazo. Pero si vos los reemplazás, vas a caer en un problema que es que el muestreo ha quedado afectado por el reemplazo. Tu muestreo te dijo 137, vos llegaste a sortearlos, son 137, y el de la casa 4, el 8, el 7 no están. No los podés reemplazar por el de la casa al lado. Porque alguien te va a decir, ese reemplazo rompió el cálculo que usted me iba a dar. Entonces, en general, los estadísticos no admiten el reemplazo. Pero vos vas a poder decir algo, sí, vas a poder decir casi siempre vas a poder decir algo. Por más que tengas un nivel de ausencia muy importante, igual vas a poder decir algo. Igual. Bueno, si el muestreo no es probabilístico, o sea, yo no voy a poder decir que tengo tanta probabilidad de asegurar la elección sobre bases, ¿cómo se podría decir? Azarosas, al azar. No puedo eliminar el azar del todo, como si lo trataba de eliminar el azar con un muestreo probabilístico. Acá, si el azar no lo puedo eliminar, la casualidad me va a jugar en contra. Y yo no me voy a dar cuenta. Entonces voy a sacar conclusiones que a lo mejor no son muy buenas, tal vez, porque me acecha ese error que dice ahí arriba, el error de interpretar, el error de inferir. En el otro me acechaba el error del muestreo, ¿no? Que por casualidad, yo al sortear me saliera, sorteaba de 1 al 10 y me salía 1, 2, 3, 4, epa. Eso a lo mejor
son números muy vecinos, por ahí el error de muestreo te acecha ahí. Acá me va a acechar no el error de muestreo, sino el error de interpretar, porque yo no voy a poder elegir un universo, una muestra de universo en forma probabilística. Por eso se llama no probabilístico. Por ejemplo, ¿cuál sería? Sería, por ejemplo, un muestreo por conveniencia o intencional, ¿no? Supongamos, yo estoy dando una charla, como ahora con ustedes, y después les digo, supongamos que hubiera 100 personas, y después les digo, bueno, al terminar la charla, los que estén en condiciones, puedan y quieran, por favor me contestarían una pequeña encuesta que yo les dejo anónima. Entonces alguien me va a decir, pero ahí dependía mucho de que cada uno se adecuara a tu pedido. Y le podían hacer o 10, o 30, o 25. Y sí, pero yo no tengo la posibilidad, a lo mejor, de obtener una opinión acerca del tema, pero sí lo tengo ahora, porque en este momento transcurre el encuentro. ¿Se entiende? Entonces, ahí me conviene esta oportunidad. Otra no sé si voy a tener. Entonces, eso sería por conveniencia intencional. Es lo mismo que decir, dejo una encuesta arriba de una mesa en el hospital y les digo que por favor, el que pueda, recoge el papelito, lo conteste y lo devuelva en el buzón de al lado. Yo dejo un buzón al lado, ¿no? Entonces, cada uno de acuerdo a su intención de colaborar y yo a la conveniencia de hacerlo de esa manera, porque también siento que siendo compañero y entregándole el papelito, se pueden sentir conminados a hacerlo y no quieren, o al revés, lo hacen por cortesía, pero no de una manera estricta. Entonces le voy a decir, miren, el que conteste, por favor, que se atenga un poco a las reglas de la encuesta. Pero no es una cosa que yo los obligue. Están compañeros en el hospital, he estado allí arriba de la mesa y le van contestando lo que puedo, lo que quiero. La otra sería por cuotas, no probabilístico. Sería, yo no sé cuánta gente hay entre 15 y 20 años, entre 20 y 25, entre 30 y 35 en mi pueblo. Ahora no lo sé, no tengo un censo creíble. Además vino gente de afuera, en fin, cambió la población, se fueron algunos. Bueno, entonces voy a elegir que la encuesta la contesten tantas personas de 15 a 20, por ejemplo, 3. 3 personas de 20 a 25, 3 personas de 25 a 30, 30 y así por cada 5 años 3 personas. Y eso se llama por cuota. En las elecciones, en el cálculo preelectoral, se usa mucho, porque como no se sabe cuántos va a haber en blanco, ausentes, entonces, ¿cuántos no van a ir a votar? ¿Qué sé yo? No sé, no tengo ni idea. Por ahí los jóvenes dicen, yo no voy a votar. No les interesa. Están menos politizados, o al revés. Entonces, se hace por cuota. Y en cada cuota entra el mismo número de individuos. La otra posibilidad es en bola de nieve, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una persona conocida, y le paso la encuesta a ella. Y le digo, presentame a 2 personas confiables que la llenen ¿cómo te podría decir? Eh, con, con verdades, ¿no? Que no mientan. Y que a vos no te cueste tampoco forzarlas, que estén a tu mano y que dos personas, entre tantas amistades que tenés, eh, yo no las voy a conocer como te conozco a vos las conoces a ellas. Y te pido que sean una mujer y un varón. Supongamos que yo quisiera en bola de nieve poner por lo menos una diferencia. Ya no por edad, porque a lo mejor es más complicado, pero por lo menos mujeres, varones, ¿no? Si el tema yo creyera que es profesional y no profesionales, no pondría mujer, varón, pondría profesional, un profesional y un no profesional, supongamos. Depende del tema que se trate. Cuando yo tengo las respuestas de esas 2 personas, que ya las conozco a través del amigo mío o de la amiga mía,
les digo a cada una, bueno, muchas gracias, yo ahora necesito ir aumentando el número de encuestados. Ellos no saben hasta dónde, pero yo ya tengo el número. Yo ya sé que tengo que llegar a 40, porque yo ya hice el cálculo a través de la máquina, que me dijo que yo necesito tantas personas. No va a ser probabilístico, pero tengo un cálculo de la muestra. Entonces sé que tengo que llegar a esas 100 personas y esas dos, cada una me presenta a 2 personas. Y siempre con el mismo recaudo. Mira, que sean confiables en respuestas. Bueno, la cuestión es que cada uno presenta 2 y uno va llegando hasta ese número. Eso se llama en bola de nieve. Y la otra sería discrecional. O sea, yo lo voy a hacer en las personas que tengo a mano ahora, pero no puedo depender ni de la buena voluntad, ni hacerlo en bola de nieve, ni en cuotas, sino de lo que tengo a mano ahora. Estas 10 personas que conozco, estas 20 personas que conozco. Y en ese caso, yo voy a tener que decirle al auditorio, miren, la verdad es que yo no me pude ajustar bien a lo que podría haber sido un muestreo no probabilístico que pudiera tomar en cuenta mejor la heterogeneidad de la población y cierta prescindencia de mi parte para no influir. Pero tuve que hacerlo en la gente que estaba a mi alcance. No pude hacerlo de otra manera. Se llama muestreo no probabilístico discrecional. Bueno, estos serían, se imaginan que el discrecional no probabilístico ya casi se parece al muestreo cualitativo. O sea, elijo lo que puedo. La gente va a discutir mucho eso, pero hay veces en que uno no tiene la posibilidad de elegir mejor. Esa es la dificultad. Y tampoco es un muestreo cualitativo, como lo vamos a ver, típico. Entonces, hay esta franja gris, ¿no?, del discrecional, donde uno dice, ¿pero qué tiene de aritmético eso para decirle que es metodología cuantitativa? Y probablemente es muy discutible. Es muy discutible. Pero lamentablemente muchas veces cuando uno quiere investigar algo no tiene el acceso a un muestreo mejor que este. Suponete, yo estoy en el hospital y quiero saber cómo funciona el hospital, pero como sé que el hospital tiene 20 servicios de dermatología, hemoterapia, hematología, etcétera, tomo un paciente de cada servicio y le pregunto, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo funciona el hospital? ¿Cómo sería ese muestreo? Que no es probabilístico. ¿Sería por conveniencia? ¿Sería por cuotas? ¿Sería en bola de nieve o sería discrecional? ¿Puede ser por cuotas? Bien. ¿Quién dijo? ¿Por Natalia? Sí. Bien. Excelente, por cuotas. Cada departamento, cada servicio es una cuota. Como si fuera de 5 a 20, de 20 a 25, es una cuota. Dermatología, sacas uno. Bien, bien, bien. Ahora, supongamos que yo tengo un profesional conocido en las 3, 4 especialidades que más concentran: oncología, cardiología, oftalmología y otorrino. Supongamos que fueran 4 especialidades, no es un hospital de básicas, de materno-infantil ni nada por el estilo, es un hospital que tiene atención más compleja, entonces puedo pensar. Entonces a cada uno de esos médicos le digo, che, mirá, la verdad es que no los conozco a ustedes, soy de otro servicio, pero a vos como sos cardiólogo te conozco, y vos debes tener 2 amigos cardiólogos y me quiero enterar un poco de lo que piensan del funcionamiento del hospital para la cardiología. Y lo estoy haciendo esto lo mismo a los oncólogos, ¿no? Y oftalmólogos. Presentame 2 cardiólogos que yo les pueda hacer la misma pregunta. ¿Cómo sería ese muestreo? En bola de nieve.
Está claro que es un bola de nieve. Supongamos que yo tengo amigos, compañeros míos en el servicio, y digo, la verdad es que soy nuevo y quiero investigar esto ya, porque me quiero hacer una idea de cómo moverme en el hospital en el futuro. Y entonces les pregunto a cada uno de ellos, y digo, che, ¿por qué no lo tomen a mal? Me lo contestan en anónimo. Elegí a 3 de ustedes para que me digan un poco qué problemas tuvieron en el hospital y cómo Discrecional. tuvieron problemas. Sí, claro, si tuvieron problemas y si lo resolvieron o no. No es una entrevista, sino si tuve problemas, no lo resolví. Caramba, si los 3 me dicen eso, a mí me va a tocar. Yo a veces sí, tuve problemas y sí los solucioné, me quedo tranquilo. Eso sería discrecional. ¿Eh? Y el por conveniencia o intencional sería encontrarse en una situación, en un acto concreto y en ese momento aprovechar y hacer algo. Bueno, listo. Hemos terminado con el no probabilístico. Es difícil discutir la importancia de esto frente a los estadísticos tradicionales que, con toda razón, le dan un lugar preponderante a los otros métodos. Pero uno sabe la dificultad de investigar. Puede haber dificultades institucionales, o sea, no son solamente dificultades personales, de tiempo, de recursos. Hay dificultades institucionales que a veces uno sabe que si trascienden no es muy conveniente, es una cantidad de cosas. Quiere decir que uno tendría que tenerlos como presentes. No es para elogiarlos necesariamente ni ponerlos delante del otro, pero sí para tenerlos presentes. Si salimos de acá y vamos al muestreo cualitativo, tenemos estas estrategias. A ver si puedo lograr sacar el grafiquito que tengo al lado. No sé cómo ahora, pero no aparece. Así ahí lo veo. No aparece. Bueno, el asunto sería así, ¿no? Que yo sí tengo una necesidad de entender, ¿no? Necesidad de entender. ¿Qué siente una persona con? ¿Qué sienten las personas que tienen tal cosa? Si yo tengo el campo de salud de la LONDE, yo sé que el campo de salud de la LONDE tenía 4 cuestiones. La salud de la población, la atención por el sistema, el ambiente y la biología. ¿Se acuerdan? El estilo de vida, el sistema, la biología y el ambiente. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Marla Londe hablaba del campo de salud y dividía eso para demostrarnos que el sistema se llevaba todos los recursos y contribuía bastante menos a reducir la mortalidad. En cambio, los cambios en el estilo de vida o en el ambiente eran muy provechosos para reducir la mortalidad, pero el Estado les asignaba pocos recursos. Esa es la demostración que hizo la Londe y usó el concepto de campo de salud para consignar estos 4 aspectos: estilo de vida, biología, ambiente y sistema de salud. Entonces, yo de cualquiera de estas cuestiones yo podría querer entender algo. Por ejemplo, ¿qué interpretan los pacientes de la atención que reciben? Supongamos. ¿Qué interpretan los colegas del trato que reciben institucional? O del trato que reciben de los pacientes, o del trato que reciben de otros colegas, o del trato que reciben de las instituciones en general que los congregan, ¿no? Educativas, gremiales, etc. Entonces, yo para tratar de entender, voy a utilizar una técnica de los enfoques que vimos el otro día. Y nosotros los enfoques que habíamos visto el otro día, ¿cuáles eran? Los enfoques cualitativos. Uno era el fenomenológico, que tenía el supuesto de que
el sujeto tenía el secreto y yo tenía que entrevistarlo para conocer ese secreto. El de interaccionismo simbólico, que decía, no, el sujeto aislado no, se necesita que estén varios interactuando, y ahí yo por los gestos, actitudes, puedo saber para dónde va la cosa. Eso es el interaccionismo simbólico. Ya tenemos a la fenomenología, el interaccionismo simbólico. Y la fenomenología utilizaba como técnica, ¿cuál utilizaba? Para conocer lo que el sujeto pensaba y sentía. ¿Qué técnica utilizaba? Entrevista y análisis de contenido. Bien. ¿Y el interaccionismo simbólico qué utiliza? En grupo de discusión Claro. y utiliza- observar la observación de los participantes. Claro, cualquier cosa que sea grupo, por el foro, cualquier cosa que signifique grupo que se encuentra y discuten un tema, ¿no? Hablan de un tema, conversan de un tema. Bueno, ahí tenemos ya dos, el interaccionismo y la fenomenología. Y otro método cualitativo, otro enfoque del método cualitativo era Estaba la etnografía. el etnográfico. ¿Y cuál era la técnica que utilizaba el etnográfico? Que trataba de graficar la cultura, ¿no? Para graficar la cultura utilizaba una observación que se llamaba observación participante, ¿no? Sí. Y después estaba otro método que decía, no, esto de observar lo que hace la gente, esto de reunirlas y conversar con todos, esto de conversar en la entrevista, no va por ahí, es una pérdida de tiempo, lleva muchísimo tiempo, hay que entender como lo que pinta, lo que hace, si es etnográfico, hay que tener cultura artística en ese tema, son cosas que, vamos, yo me las arreglo con alguien que me lo dice, alguien que me lo cuenta. ¿Cómo se llama esa persona que habla de lo que pasa en una localidad, que es confiable, que más o menos es una versión más o menos completa, que es periódica? Es el informante clave, ¿no? El informante Claro, clave dentro del grupo, del y ahí colectivo. tendríamos el informante claro. Así que teníamos todas esas técnicas, ¿no? Mm. Quiere decir que uno tiene distintas técnicas del cualitativo para llegar a entender lo que dice el sujeto individual, lo que dice el grupo, lo que dice su tarea, como si la tarea hablara, y lo que dice un informante clave. Yo a partir de ahí me entero cualitativamente, comprendo mejor la situación. Entonces, si yo tengo pocos casos y los casos son diferentes, voy a estar en la primera línea de este cuadro. Voy a hacer un encuentro con cada uno porque son pocos casos y son diferentes. O sea, un caso de otro a lo mejor tienen la misma situación, pero los casos son pocos. O sea, enfermedades muy raras, por ejemplo, pero yo las puedo localizar, pero resulta que a mano tengo 5 personas, pero una es de clase social alta, el otro es de clase social baja, uno vive en zona rural, el otro vive en zona urbana, uno es profesional, el otro no es profesional. Entonces yo digo, bueno, tengo los 5 casos, los entrevisto a los 5 porque son todos. Entonces eso sería eh, un muestreo exhaustivo. Ustedes van a ver esto, cada línea está representando la posibilidad de entender, de comprender. Y van a ver que en ningún caso se sortea, en ningún caso se
dice, voy a dar un número del universo. No, voy a entender mejor lo que le pasa a las personas en esta situación. Por ejemplo, retrasos en los turnos de atención del hospital. A algunos no les importa porque tienen la posibilidad de atenderse en otro lado o tienen poco esmero por su salud, pero a otros les importa muchísimo. Entonces me quiero enterar si en una especialidad es diferente a otra especialidad. Quiere decir que uno va a entender, pero no va a poder representar en forma cuantitativa absolutamente